tal? Sí, Ya estamos en por su aquí en la cumpleaños. mesa de Mujeres en la Política. Ujú. Antes que nada Ahora quiero que darle las venga, gracias a Kenia promocionar. Velázquez por haber ocupado y haberlo hecho muy bien el espacio de la revista de la Acá. UNA durante la conducción de la parte inicial del programa, de la parte noticiosa. Ya estamos aquí en la mesa con Giovanna Rocha, que es un gusto tenerla como siempre todos los martes, casi todos los martes. Casi todos los martes. Buenas tardes. Hemos Feliz de invitado estar a aquí. Denise Hernández Hola, buenas de Zona tardes. Franca por los temas que vamos a abordar y que ella sin duda ha venido cubriéndolos en forma periodística aquí en Zona Franca. El tema ¿es crisis o no es crisis lo que estamos viviendo en el aspecto del abordaje desde el gobierno a las políticas públicas para lograr la igualdad de las mujeres, Giovanna? Mira, es una crisis generalizada y que tienes unos picos que no han logrado normalizarse. Yo creo que todo lo que ha venido ocurriendo demuestra lo que tal vez sospechábamos y era una ausencia. Al gobernador le tocó una coyuntura para la que no estaba preparado, la que nunca previó dentro de su gobierno y para la que ahora mismo, con acciones aisladas, abandona completamente la idea de una integralidad en su actuación gubernamental, ¿no? Vemos que en ocasiones sale él y seguramente a Denis le ha tocado verlo, en ocasiones salen algunos de sus secretarios, particularmente de forma coyuntural el secretario Eusebio Vega, muy forzado cuando tiene que salir el procurador, pero vemos que en términos generales… El Instituto de la Mujer Está demasiado ausente. esporádicamente. Mira, ausente, yo creo que era un grito no solamente de estar rebasada, definitivamente lo hemos dicho. Bueno, pero está rebasada Adriana Rodríguez Vizcarro, está rebasado el instituto, porque bueno, no lo vimos aparecer mucho el sexenio pasado, ahora aparece curiosamente su extitular en una campaña contraria al tema de las políticas, al espíritu de las políticas públicas, Siempre han tenido problemas ahí, ¿no? que tímidamente se empiezan A generar. Yo creo generar. que siempre han tenido, digo, y le dejo que la compañera nos abone un poco más, pero en particular los dos últimos sexenios se evidenció algo. Lo importante era pelear algunas secretarías y algunas carteras. Las demás estaban obligadas de relleno. Y así se entendió cuando no hubo una revisión mínima de los análisis de los perfiles de puestos. Adriana es una extraordinaria empresaria, pero no ha tenido un ejercicio de honestidad de decir, yo de esto no sé y no me interesa y no voy a dedicar mi tiempo ni arriesgar mi condición y mi integridad por meterme en estos asuntos como me demandan que lo haga. Yo creo que a estas alturas lo que estaremos esperando sería, si ya no una determinación de Márquez, sí un ejercicio de mucha honestidad personal que salve el prestigio muy bien fincado de Adriana en relación a su trabajo empresarial y político, no en el tema de las mujeres. Aquí la cosa yo creo es que Tú sí acabas de está, platicar con ella, Denise. justamente, sí se está intentando hacer un cambio. Es mínimo y puede ser un asunto de demagogia si lo queremos ver así, ¿no? Y no nada O de más. presión social. Exactamente, se está intentando hacer un respuesta. cambio. El problema está en que las fuerzas anteriores que estaban metidas dentro del gobierno están intentando que eso no cambie, ¿no? O sea, que el asunto de los derechos de las mujeres permanezca estancado como estaba hasta la gestión de la señora Luz María, ¿no? Luz María Ramírez. Yo tengo otra visión de las cosas y déjame comentártela. Yo creo que la izquierda, en este caso la izquierda del PAN, digamos, los que están un poco interesados en mover las cosas, como la gente pues, que de alguna manera se involucró en invitar a Marta Lamas, que ahora han sido acusados de proabortistas, y la derecha, ultraderecha del PAN, como es esto que llamamos yunque, por definirlo de alguna manera, pero que son diversas corrientes también, que brinca ahora tratando de volver a ser presencia pública, son dos minorías absolutas. Y creo que en medio hay una gran masa de gente desinformada y desinteresada, como los diputados del PAN, que salen con el numerito de promover este premio a las mujeres como manera de no sé de qué. No, y de verdad se la creían, Arnoldo, ¿eh? Más de alguno me las decía, mujeres están tan… solo premiarlas. No entienden dónde están parados. No entienden dónde están yo creo que es más parados. grave la desinformación, ¿no? Claro. Que el activismo en cualquier sentido. Porque hasta el activismo más radical genera anticuerpos y genera Claro. debate y moviliza, ¿no? Pero El problema yo creo con esta movilización que está empezando a gestarse con el asunto de Sumando Vida, que es este movimiento que recién aparece para contra… Con ese nombre recién aparece, pero… Bueno, sí. es un movimiento conocido. Bueno, tiene que 3 días, 4 días de existir, ¿no? O sea, lo que está intentando hacer es desviar la atención, porque dicen que hay un documento que habla de una cosa que el documento no habla.
Entonces, sí existe cierta desinformación. El documento, que es el memorando de entendimiento, jamás habla del asunto del aborto. Lo que ellos están intentando ni hacer... Marta Lamas habló de lo mismo. Exactamente. Marta Lamas ayer platicaba con Adriana Pero Rodríguez. fíjate la lógica, Denis, nada más te interrumpo Ajá, brevemente. Ellas dicen, el documento habla de empoderar a las mujeres, de darle más capacidad a las mujeres de decidir, y eso tarde o temprano va a llevar a que también Sí, es un acto decidan futurista. en cuestiones de la reproducción, ¿no? Sí, es una Entonces, posición futurista, completamente. sí tienen una lógica, pero la lógica es nefasta. O sea, lo que no quieren es que las mujeres se empoderen. Exacto. Es el sistema patriarcal. Exacto. O sea, mujeres en su casa no decidiendo nada, decidiendo los hombres por ellas. Es ¿no? que ahí está el tema. El tema es que les da miedo que la mujer pueda salir de casa, el que la mujer pueda dedicarse a asuntos de la vida pública, porque la mujer todavía sigue estando encerrada en su casa, dedicada a sus hijos, a su marido y nada más. Y es lo que quieren que siga pasando. Pero ya las mujeres no estamos para eso. Pero dentro de este debate ideológico hay cosas muy prácticas que también me gustaría que comentáramos. El tema de la Procuraduría de Justicia que se vuelve a poner en evidencia con el caso de T, aquí en León, la clasificación de su delito como estupro, la detención del responsable, su soltura bajo fianza, el establecimiento de una serie de medidas en las que ella no fue tomada en cuenta, ¿no? La misma crítica que la CNDH le hizo en su momento a Samarripa con Lucero, pero aquí más radicalmente. O sea, la víctima no interviene ni siquiera en tener conocimiento de qué se está definiendo como reparación del daño, ¿no? Sí, mira, aquí en León las cosas no han cambiado mucho. Yo llevo algunos asuntos aquí en León y podría compartir parte de la posición que señala Denise de esta intencionalidad. Yo creo que han sido reacciones ante la presión, ¿no? Y por eso lo hemos comentado algunas compañeras, pareciera que solamente cuando vamos con ellas las cosas cambian, porque nuevamente las enviamos solas y regresan las realidades. Yo he podido ver la diferencia en lo que ocurre en Guanajuato y en León. Por ejemplo, aquí en León sigue sin ocurrir nada, ¿eh? Está impenetrable lo que ocurre aquí en la Procuraduría, siguen cometiendo errores tan elementales. Hace una semana una chica inició un procedimiento por violencia intrafamiliar y me comenta es que ni siquiera me tomaron fotos al momento de hacer mi denuncia, pero yo preví, me tomé fotos con mi celular, la entrevista fue muy rápida y traía yo una serie de lesiones. Este tipo de testimonios vivos te permiten saber que no han aprendido la experiencia, que la Procuraduría, si tuviera esta integralidad, este compromiso no mediático y no reactivo, Claro. podríamos estar hablando de otras cosas. Hay muchas personas que siguen en sus puestos, no se han transformado los procesos en el sentido estricto. Sabemos, por ejemplo, que uno de los compromisos verbalizados, pero no institucionalizados, es el tema de la no conciliación. Entonces nos seguimos atorando. Y yo creo que si lleváramos asuntos en Jichú, o como lo pudimos ver con el caso de Ana Karen en San Luis de la Paz, o como lo pudimos ver en el caso de Judith BH en San Francisco del Rincón, allá no están llegando las modificaciones de la Procuraduría, lo que nos permite saber que no son transformaciones institucionales. No obstante, creo yo que sí hay un asunto importante que remarcar, que es la cultura que estamos empezando a tener las mismas mujeres. Igual, la Procuraduría no está cambiando, pero la mujer sí está diciendo, ok, tú no me tomas fotos, me las tomo yo y yo voy a tener prueba de que algo que está mal me está pasando a mí, ¿no? Y eso también era algo que no ocurría antes. La sociedad está en un proceso de transformación a pesar de que la institución se niega a cambiar y quiere permanecer en donde Eso es lo que mismo, ¿no? genera la crisis, Denise Giovanna, o sea, la diferencia de dinámicas, de ritmos, de objetivos entre una sociedad que empieza en ciertas áreas, yo no diría que en todas, Sí. a tomar esta actitud más militante, más ciudadana, más activa, e instituciones acostumbradas a que nadie les reclame nada, a decidir a su aire y a definir qué es bueno para las sociedades de su óptica, ¿no? Que ese también es un asunto, o sea, nos están imponiendo una moral, ¿no? Una moral de cómo tenemos nosotras como mujeres que conducirnos, cuando nosotras también tenemos la capacidad de decidir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. El documento del La famosa heteronomía. que presentó el PAN fue muy revelador. Cuando tuve acceso a leer en esa página 3 que se premiarían a las mujeres por su conducta y por sus aportaciones, bueno, no se midieron. Por su conducta. Por su conducta, no se midieron, e incluso en su momento cuando... O sea, una científica brillante pero que esté divorciada puede no recibir un premio. No, y lo que me pareció muy grave, ¿no? Y en su momento se señaló, la diputada Yulma, la diputada Erika lo señalaron,
que ese dictamen no podía pasar así a pleno. Y la cerrazón fue sistemática. Yo creo que finalmente los traicionó la intencionalidad de seguir midiendo. Y yo creo que después de esta crisis vendrá otra, y que es la crisis por el tema de las posiciones político-electorales. ¿Esa ley ya se aprobó, la de los premios? Ya se aprobó en pleno, ahora van a las modificaciones secundarias, donde habrá que estar muy al pendiente. Porque cada vez que entreguen ese premio va a ser una polémica. Sí, va a ser una polémica si no modifican lo relativo a toda la parte que prometieron. Yo creo que va a ser una polémica siempre. Yo creo que los panistas no saben en la que se están metiendo. No, y no lo O sea, dimensionan. imagínate que dan un premio y que una de las premiadas se sube a la tribuna o le dan la palabra y dice, este premio no sirve para nada, yo lo que quiero que hagan es esto. O sea, Acuérdate que aseguran sus filtros para eso. No. Digo, esa parte la tienen prevista y por eso van a premiar a las mujeres buenas, es decir, que no De se buena rebelen, conducta. que favorezcan el patriarcado, ¿no? Digo, se evidenciaron mucho. Ver ese dictamen a es ver, ver Giovanna, pero yo el te quiero país que preguntar ve. una cosa. Tú dijiste, Márquez no sabía que iba a enfrentarse a este tema. Obviamente en las campañas ni se mencionó, no fue motivo de debate, ningún candidato lo tocó. Ninguno, así es. No obstante que había antecedentes importantes como lo de la lucha aquella de las libres por excarcelar a las mujeres presas por abortar. Juan Ignacio Torres Landa, por ejemplo, un candidato de otro partido, el PRI, ¿hubiesen estado preparados? No, yo creo que esto es generalizado. Yo creo que hay una ausencia y una crisis generalizada. Es más, me gustaría hacer un ejercicio retrospectivo y poder extrañar a alguien que se hubiera identificado por las aportaciones, por el compromiso, por el trabajo. En el DF incluso pueden hablar de un Marcelo Ebrard, ¿no? Al respecto, porque hay políticas institucionalizadas. Aquí no tenemos a nadie a quien extrañar, a quien añorar, a quien tener como referente, ni en los estados, ni en los municipios. La visión misógina la podemos ver justamente desde el escenario electoral, donde las mujeres van a estar presentes para el boteo y para los volantes y para llenar camiones y para el regateo de súbete y después te bajas, ¿no? Y repartir las tortas. Así es, pero esto es generalizado y ningún partido, vamos, el PRD, que es un PRD a 20,000 años luz del PRD del DF, ni siquiera representa esta alternativa, ¿no? No, yo creo que hay personas que han hecho algunas aportaciones muy interesantes, pero no hay alguien que se distinga con todos los costos que ello involucra, ¿eh? Porque como cualquier decisión pública involucra costos. No han querido asumir los costos, Claro. ni tampoco ubicarse en la historia con una posición de decir fue quien abrió los temas o quien abrió el debate para los temas. Ni siquiera tendría que responsabilizarse una sola persona. Habemos varias posiciones que podríamos deliberar, pero es eso, el debate ni siquiera se ha abierto, ¿eh? Esta parte va a ser muy interesante ver que incluso estos grupos que aparecen por generación espontánea y son reactivados cuando es política y Son socialmente los conveniente, mismos. claro. Por ejemplo, están enojadísimos con Lourdes Casares, que formaba parte de estos grupos y que ahora... Pero Lourdes ni aparece, hombre, eso… Pero están enojados con ella porque aceptó la presidencia Se de sienten este... traicionados. Sí, exactamente. Ay, Denise, tú estudiaste hace no mucho en la Ciudad de México, viniste a Guanajuato, eres guanajuatense. ¿Cómo ves este cambio de clima entre Guanajuato y la Ciudad de México? Híjole, yo creo que sí es… ¿Te sientes aquí más agobiada? Sí, un poquito. Sí. Sí, porque Un poco 3 aquí… siglos atrás. Yo creo que el asunto es que aquí el hecho de tener una posición que es un poquito diferente a la del resto, te hace de inmediato ser izquierdista de extrema, ¿no? O sea, sí es un cambio radical, es brutal. O sea, el hecho de que una como mujer sepa lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, y que sea una mujer verdaderamente libre, la convierte de inmediato en una feminazi. Ujú. O sea, es una cuestión impresionante, porque la mujer sí tiene que estar… Me acuerdo una vez que estábamos en una reunión y todos estaban hombres con sus novias, ¿no? Y las mujeres, para poderse comunicar en el círculo de lo general, tenían que comunicarle lo que querían decir al novio para que él lo transmitiera al círculo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo no puedo hablar, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, todavía tenemos como resabios de Claro. una cultura, y ni siquiera resabios, tenemos mucho de cultura machista todavía metido aquí en Guanajuato y está mal visto. Claro. Con esta experiencia cerramos No, esta parte, ¿les exacto. parece? Yo nada más Sí. agregaría una cosa. Estamos hablando de la parte de la violencia y Denise tocó un punto importante. La liberación en toda su óptica, esa es la parte que nos preocupa porque todavía ni siquiera hemos tocado esos temas. Y la No. liberación atraviesa por muchos otros temas.
Sí, Ahorita claro. solamente es un poco de equidad. Así es. Es lo Vamos a único. hacer una pausa, ¿les parece? Regresamos con otros temas. Sí, claro que sí. Gracias. Volvemos enseguida. Una breve pausa.